sabía la solución. Yo no veía la solución, no veía la luz al final del túnel. Por eso hoy yo veo la necesidad de ser esa luz al final del túnel. De las personas que lo necesitan, como yo lo necesité y no lo tuve. Hoy me toca ser la primera inmigrante en mostrar la luz al final del túnel a otros que también lo necesitan. Cuando yo entendí que yo necesitaba emprender mi propio negocio, por pequeño que fuera, por pequeño que comenzara, antes de yo entender eso, insistir en trabajar para nosotros, mi vida fue, bueno, no voy a darle una, pero fue bien difícil, por decirlo de alguna forma. Yo ya fui soldadora, ya fui profesora de Zumba, de aeróbic, ya yo fui diarista, que aquí se le dice a limpiar la casa de los otros. Ya yo fui mamá de crianza, que se dice de cuidar los muchachos de nosotros también. Por cierto, súper mal criada. Yo recuerdo que había unos hijos de 2 meses, que la muchachita era siniestra. Yo me río, pero ¿sabes cuando te dan te despiden? Y es aquella que tú te sientes feliz de que te despidiera. Así. Y yo me río hoy, pero fue triste en aquel momento. Porque la muchachita me miraba así y me decía, si no haces lo que yo quiera, yo se lo voy a decir a mi mamá. Daba unos deseos de todo, pero yo lo tenía que aguantar y yo nunca me sentí tan humillada como aquellas veces que yo entraba a aquella casa. Porque la mamá me miraba. Casi siempre el papá era el que era más lento, más no sé qué. Pero los muchachitos tenían 3 cuidadores. Uno para la noche, otro para la mañana, otro para la tarde. Yo era la de la mañana. Y la muchachita era siniestra, siniestra, siniestra. Entonces, era un estado de humillación que tú tienes que aguantar por 4 kilos, porque lo que me pagaban eran 400 y algo al mes para yo trabajar. Entonces tú tienes que aceptar recibir lo que sea, porque tú no ves más allá de tu nariz y tú vas entrando en un bloqueo mental que tú aceptas cualquier cosa para sobrevivir. Y después hubo otra vez que me contrataron en una pizzería y hubo un cliente que reclamó porque no entendía mi acento y que lo que hacían, personas xenofóbicas mismo, y me despidieron porque el cliente reclamó que no me entendía. Y yo era la que cogía el pedido de la pizza. Y todos los clientes hasta sentían felices, pero él se reclamó y por eso me despidieron. Entonces, así, cuando tú no tienes un modo de tú ser dueño de tu negocio, cuando tú no, uno va perdiendo el sentido del valor que uno tiene. Tú vas perdiendo aquella esencia de ser humano, porque te hacen sentir un perro y tú te sientes un animal. Entonces, tú vas perdiendo por muy fuerte que tú seas, por muy fuerte. Cuando tú estás viviendo aquel momento de crisis, hay que vivirlo para saber lo que se siente. Porque es algo que tú dices, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Y entonces entra aquel deseo de volver para Cuba, como yo tuve muchas veces. Muchas veces me dicen, no, porque tú fuiste fuerte, no sé qué. No, yo no volví para Cuba porque no tenía dinero para comprar pasajes para regresar. Eso fue mi segundo, porque yo me decía, Dios mío, yo no tengo nada ya. ¿Qué yo voy a hacer allá? ¿Qué yo le voy a decir a mis hijas? Que yo la dejé sin casa, que yo perdí todo lo que nos hacía vivir cómodo. Y ahora, después de 2 años, 3 años aquí, yo volver derrotada. Yo prefería, hasta por un problema de vergüenza, morirme aquí y no volver. Porque volver para allá para mí era la muerte también. Y fue esa la vida que yo viví. Yo nunca me sentí tan humillada. Las personas, y hay personas que se aprovechan de tú estar viviendo esa situación, porque son tan miserables, tan mierda, que cuando tú estás en el piso, ellos todavía te pisotean para sentirse más alto. Y entonces, aun cuando tú no aceptas eso, y cuando tú no lo aceptas, entonces pasa más trabajo como yo pasé, porque existimos así, yo no acepto que me humillen demasiado. Entonces muchas veces yo hasta me botaban de trabajo porque ya, o yo misma me iba y nos regresamos, y preferí ir a limpiar la casa de los otros, que también, no es que sea un trabajo menos, no es nada, pero para quien estudió, para quien tú dices, ¿qué yo hago limpiando la casa de un analfabeto miserable, solo porque él vive aquí? Pero bueno, tiene dinero para pagarme, para yo limpiarle la mierda del baño y el bloomer sucio en esos cuellos. Entonces, todas esas cosas, tú tienes que aguantar y así como se dice aquí, tragar un saco entero para poder sobrevivir. Y todo eso yo lo viví. Por eso hoy, yo me abrazaba a la almohada muchas veces y yo lloraba, diciendo así, yo sentía que yo no iba a poder. Yo le pedí al cielo así que me diera fuerza, porque yo sentía que no iba a poder. Yo le decía, a veces había cosas así
Momento extremo así de ya la persona amenazarme porque yo no tenía cómo pagarle a él, inclusive el alquiler. Y yo decía así, Señor, permíteme resolver esto. Era como así, dar un paso más. Permíteme un día más de vida. Porque yo sentía que mi cerebro se iba a... Yo me sentía el cerebro así como que se había hinchado dentro de mi cráneo y yo no daba más. Yo sentía que el cerebro me iba a explotar. Literalmente, yo nunca tuve esa sensación tan fuerte como en aquel tiempo. Fue principalmente en 2014, 2015, 2016. Fueron esos años así, y que no fue un día, no fue una vez. Fueron varios años que yo viví así. Y cuando yo hasta conseguí el último trabajo que yo tuve, que fui a trabajar asalariada, yo me sentía desgastada. ¿Sabes? Y cuando ya tú te caes así que tú dices, no puedo más. Y tú le pides a Dios así cualquier cosa, y digo, Señor, haz algo. Ahí ese día yo salí y se me ocurrió entrar a un mercado a ver de qué cosas podían contratarme. Y gracias a Dios así que el Señor me dio gracia con la dueña del mercado que ella me dio. Y me dijo, yo lo que necesito aquí es un repositorio. Repositorio para cargar cajas, para cargar cosas, para llenar el estante de cosas. Digo, eso mismo. Eso, no hay problema, yo lo hago. Porque ya yo no tenía, ya yo no veía más nada. Porque esa miseria, ese vivir con esa necesidad tan extrema con que yo pasé, te hace que tu cerebro ya no tiene cómo pensar. Y yo pasé un año y unos 3 meses más o menos en ese trabajo, durante toda la pandemia. Y eso me ayudó a reforzarme, a reconstruirme. Fue como así, ir pegando mis pedazos así de lo poquito a poquito. Y igual era un salario mínimo, pero era más de lo que yo estaba generando, porque yo prácticamente estaba a punto de quedarme en la calle. Entonces fue así. Toda esa fue mi vida. Y así lo que yo cuento es poco, porque no es lo que uno cuenta, sino lo que se siente en el momento que lo está viviendo. Por eso yo digo, yo no puedo juzgar a nadie porque tenga miedo de salir adelante o de hacer algo. Porque cada quien sabe lo que está sintiendo. Pero lo que yo sí puedo es garantizar que yo sé lo que siente cada día. El miedo que siente, yo lo sentí. Y lo sentí durante muchos años. Por eso para mí es vital que la persona entienda que fue mi mirada de llave y va a ser la mirada de llave de cualquier persona, de cualquier inmigrante, no necesita ser inmigrante, cualquier persona que quiera prosperar realmente y aprovechar la oportunidad que dan todos estos países, tiene que emprender su propio negocio. Tiene que, por pequeño que sea, ni que sea pintar, pero el dinero tiene que ser de él. Porque cuando él trabaja para otro, primero está cumpliendo el sueño de ese otro a precio de nada. Y segundo, está colocando la llave de su sueño en la bolsa del otro. Y mi vida fue esa. Mi vida fue de carencia, mi vida fue de sufrimiento, la frustración de no tener a mis hijas conmigo, el miedo de traerlas y yo mal me daba cuenta de mí, cómo yo le voy a dar cuenta de ellas. Para mí todo era inseguridad. Y eso me costó 9 años de soledad, de frustración, de problemas hasta de salud. Y hay cosas que el tiempo no recupera. Momentos que para mí yo me perdí de los 15 años de mi hija, de los 5 años de la pequeña, de su graduación, de sus aniversarios, de todos esos momentos que si yo hubiera sabido cuando yo llegué aquí cómo era que se hacía dinero, todos esos momentos yo me lo hubiera pasado con ellas. Y no me lo hubiera pasado allá en Cuba con ellas. Ellas se me hubieran pasado aquí conmigo. Porque el plan de una persona, de un cubano, de un inmigrante cuando sale de su país, no es solo para uno. Es para dar una vida mejor para su familia. Es dar una vida mejor para sus hijos. Y cuando tú estás comiendo un bistec en un lugar, tú dices, ¿qué estarán comiendo mis hijos? Entonces, cuando tú estás viviendo un momento bueno, tú dices, ¿qué tal? Y yo no lo sentía durante todo ese tiempo. Esos 9 años, yo no me sentía ni con el derecho de sonreír, ni con el derecho de nada, de ser feliz, de nada. Yo solo vine a comenzar a sonreír de nuevo, tanto que las personas me lo dicen. Yo cambié por completo cuando mis hijos llegaron. Porque antes yo no me sentía, si yo hubiera podido pasar hambre, con tal de saber que yo venía antes, yo lo hacía. Porque yo no conseguía ningún momento de felicidad, no viví, porque yo sentía que yo no merecía eso. Yo me sentía así, yo no me perdonaba haber demorado tanto, pero lo peor no era yo no perdonarme, sino que yo no sabía la solución. Yo no veía la solución, yo no veía la luz al final del túnel. Por eso hoy yo veo la necesidad de ser esa luz al final del túnel.
yo siento que todo lo que pasé hasta ahora fue Dios preparándome para hacer esa misión. Como yo lo necesité y no lo tuve, porque tal vez no existe otro inmigrante que haga lo que yo estoy haciendo. Pero me tocó, como mismo me tocó a mí ser la primera en mi familia en salir del país, hoy me toca ser la primera inmigrante en mostrar la luz al final del túnel a otros que también lo necesitan.